Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de uno de los elementos mecánicos más comunes y más utilizados en el diseño y fabricación de mecanismos y máquinas. Estamos hablando de las uniones atornilladas. Como principales ventajas que ofrecen estas uniones, destacan que están formadas por elementos, tornillos, tuercas, arandelas, etc., normalizados, que facilitan su intercambiabilidad y son elementos de uso muy extendido y muy fáciles de adquirir y económicos. Permiten obtener y dividir máquinas en ensamblajes más pequeños que facilitan su fabricación, montaje y transporte. Pero, para garantizar un buen diseño de estas uniones hay que conocer y dominar una serie de parámetros fundamentales. Comprobaremos cómo desde la plataforma digital Help Engineering tenemos acceso a todos estos parámetros de forma fácil y rápida para asegurar nuestros diseños. Vamos a la sección Área de conocimiento. Primero vamos a ver las características básicas de estas uniones. Lo vemos en el apartado de Sistemas de Fabricación DIN 8580. Entramos y vamos a Elementos de unión y accedemos al apartado de Unión atornillada. Este apartado nos da una visión de las principales características de estas uniones, con datos, ventajas y precauciones, que nos van a ayudar a su desarrollo posterior. Materiales posibles son ferrosos y no ferrosos y polímeros. Su nivel de precisión puede ser alta y controlada. A nivel de coste, bajo en cuanto a elementos, pero algo más costoso que las uniones permanentes. También vemos datos muy importantes a tener en cuenta en el diseño, como son dimensionado adecuado, trabaja mejor a tracción, atención a las uniones sometidas a vibración y permite dividir las máquinas, entre otras. Como ventajas, destacamos que son elementos estandarizados y fácilmente intercambiables. También hay precauciones a tener en consideración. Pueden aflojarse, en ocasiones se requiere de llave dinamométrica y es preciso un buen dimensionado. Una vez vistas las características básicas, vamos a entrar ya en datos más concretos. Estos los encontramos en Oficina Técnica. Entramos y accedemos a uniones atornilladas, donde hay más información. Como dato fundamental de ingeniería para dimensionar estas uniones y que sean efectivas de acuerdo a los esfuerzos que reciben, es conocer cuáles son sus valores de resistencia. Por un lado, la fuerza de unión entre piezas que confiere la unión atornillada trabajando a tracción, esto lo vemos en la tabla de par de apriete, y por otro lado, la fuerza resistente a fuerzas perpendiculares a la dirección del tornillo. Esto lo vemos en las tablas de resistencia a cortadura simple o doble. La tabla de par de apriete nos da los valores de la precarga, que es la fuerza de unión, y el par de apriete necesario para llegar a ese valor de precarga. Y todos estos valores los muestra según el diámetro del tornillo y su material de fabricación. Por ejemplo, para un tornillo de métrica 10 y calidad 8.8 nos da un valor de fuerza de unión entre piezas de 21.843 newtons, es decir, 2.184 kilos aproximadamente. Pero para llegar a esta fuerza hay que aplicar un par de apriete de 53 newton metro. Por lo que si esta fuerza de apriete es crítica para nuestro diseño, habrá que controlar este par con una llave dinamométrica. En estos valores de precarga, el tornillo se encuentra al 85% de su límite elástico. Si vemos la tabla de resistencia a cortadura doble, nos da la fuerza perpendicular que puede resistir la unión atornillada, como se indica en el croquis. Estos valores de fuerza según la medida del tornillo y su diámetro y la calidad del acero de fabricación. Y directamente da el valor según el coeficiente de seguridad que queremos aplicar.
Por ejemplo, para un tornillo de métrica 10 de acero 8.8, la resistencia es para factor 1,5 de 50.265 newtons y para un factor de 2 de 31.416 newtons. Esta es la fuerza perpendicular que resiste este tornillo a cortadura doble. También disponemos de la misma tabla para cortadura simple, en la que los valores de resistencia son inferiores. Una vez disponemos de los valores de resistencia, otro parámetro importante son las dimensiones de estos tornillos, tuercas y accesorios. Una gran ventaja de estos sistemas es que están normalizados, es decir, sus dimensiones son conocidas de antemano, por lo que desde un punto de vista de diseño facilita su incorporación en los ensamblajes de ingeniería. En esta tabla vemos diferentes medidas en función del tipo de componente y su diámetro. Hay que tener en cuenta estos valores y el espacio que ocupan en los diseños para llegar a una solución con éxito. Como se comentó cuando vimos los datos básicos de las uniones atornilladas, una de las precauciones o peligros es que se puedan aflojar, perdiendo todos los valores de resistencia y derivando en roturas, debido a movimientos o vibraciones. Para evitar esto hay diferentes sistemas que el ingeniero debe aplicar en función de su aplicación, como vemos en esta tabla. Se trata también de elementos normalizados en su mayoría y se clasifican según el tipo de función que realizan. Muy ventajoso en uniones dinámicas o con vibración es utilizar sistemas NOT-LOCK, como veremos más adelante. Bien, una vez hemos visto cómo localizar los datos de resistencia, dimensiones y aseguramiento de uniones atornilladas, vamos a ver cómo incorporamos estas uniones en el caso de que la propia pieza a unir haga la función de tuerca, es decir, el tornillo se rosca en una de las piezas a unir. Lo vemos en esta tabla. Para roscas métricas, nos da el valor del diámetro del agujero a realizar en la pieza para posteriormente efectuar la rosca. Lo clasifica según sea la rosca de paso estándar o paso fino y también nos indica las tolerancias. Hoy en día los programas de diseño en 3D ya disponen de funciones que permiten realizar este agujero indicando solo el diámetro nominal de rosca, pero es importante que el diseñador conozca y tenga a mano estos parámetros como verificación adicional. No olvidemos que el responsable del diseño es el diseñador, no el programa 3D. Otro dato muy importante y en el que de forma recurrente se producen errores de diseño es el tener en cuenta que dichas uniones atornilladas precisan de herramientas para montarlas, apretarlas y desmontarlas. Es decir, es necesario prever en el diseño espacio de acceso para estas herramientas, tanto para el proceso de ensamblado inicial como para las posteriores acciones de mantenimiento. También hay que estudiar la secuencia de montaje de las diferentes piezas para prever estos accesos. Aquí también disponemos de tablas con dimensiones de las diferentes herramientas, de forma que el diseñador debe considerarlas para no incurrir en estos fallos. Una vez controlados los parámetros técnicos y de ingeniería, en el apartado Top Componente Industrial encontramos una clasificación de fabricantes que nos pueden suministrar los elementos de tornillería. Por ejemplo, Fabori clasifica según el tipo, materiales, tratamiento superficial y normas. Otro fabricante, Tormetal, también va categorizando con un amplio catálogo de elementos normalizados,
Por ejemplo, vemos que dispone un amplio abanico de tratamientos superficiales. Una solución muy efectiva para evitar el aflojamiento de las uniones atornilladas, sobre todo en el caso de estar sometidas a acciones dinámicas y vibraciones, son las arandelas de seguridad Norlock. Dispone de diferentes opciones, basadas en su tecnología de cuña. Aquí podemos ver la comparación entre la acción de vibración sobre sistemas estándar, que van perdiendo su par de apriete, y el sistema Norlock, que asegura la unión. Pues tal y como habéis podido comprobar en este monográfico, una vez más las herramientas de Help Engineering nos facilitan nuestro trabajo de ingeniería y nos dan acceso a documentaciones técnicas fundamentales de forma fácil, rápida y fiable. En definitiva, altas prestaciones de ingeniería. Y no se olviden, la ingeniería fácil, online y 4.0 solo la encontrarán en Help Engineering.